En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Esta es una sesión especial de la Corporación a fin de proceder a votar la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República, contenida en el oficio con el que solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Ángela Vivanco Martínez como ministra de la excelentísima Corte Suprema, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Le ofrezco la palabra a la Comisión de Constitución. ¿Quién va a dar el informe de la Comisión? El señor secretario va a hacer una relación. Quiero aclarar de que hay un tema de quórum para efectos de la votación y es importante que se tenga presente. Bien, el señor secretario va a hacer una relación. El señor presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para designar como ministra de la Corte Suprema a la señora Ángela Vivanco Martínez. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para este asunto en virtud del número 5 del artículo 53 de la Constitución. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento recibió en audiencia a la señora Vivanco, en sesión a la que asistió además el ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Concurrieron también los senadores señora Evenperger y señores Bianchi, Guiller y Pizarro. La comisión deja constancia por la unanimidad de sus miembros, senadores señores Alaman, De Urresti, Arboe, Buenchumilla y Pérez, de que la proposición en estudio cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por nuestro ordenamiento jurídico para la designación de ministros en la Corte Suprema. Cabe tener presente que el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Vivanco requiere 2/3 de los señores y señores senadores en ejercicio, esto es 28 votos favorables. Nada más, señor presidente. Bien. Ofrezco la palabra, particularmente de la Comisión de Constitución. ¿Alguien quiere hacer una relación? ¿Habría acuerdo en abrir la votación? Habría acuerdo. Señor secretario, se abre la votación. Está inscrito el senador Felipe Orboe. Le ofrezco la palabra. Presidente, lo que pasa es que el presidente de la Comisión de Constitución está en una reunión, entiendo ahí. Bueno, a ver. Señor presidente, corresponde que la Sala del Senado se pronuncia acerca de la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar como integrante de la excelentísima Corte Suprema a la señora Ángela Vivanco Martínez. Como sus señorías ya saben, el máximo tribunal del país está integrado por 21 miembros, 5 de los cuales son abogados extraños a la Administración de Justicia. Cada uno de ellos debe tener a lo menos 15 años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señala el Código Orgánico de Tribunales. El día 13 de febrero de 2018, el ministro señor Raúl Patricio Valdés Aldunate cesó en sus funciones por haber cumplido la edad máxima para desempeñar un cargo en el Poder Judicial. Una vez producida esta vacante, la excelentísima Corte Suprema procedió a llamar un concurso público para proveer el mencionado cargo. Con fecha 11 de abril del año en curso, y luego de realizar el procedimiento de selección correspondiente, el máximo tribunal comunicó a Su Excelencia el Presidente de la República la quinquena de los abogados propuestos por la Corte. Con fecha 5 de junio del presente año, esta corporación tomó conocimiento de la decisión de Su Excelencia el Presidente de la República en orden a proponer el nombramiento de doña Ángela Vivanco Martínez como nueva integrante del máximo tribunal. Síntesis de sus antecedentes curriculares. La señora Ángela Vivanco es chilena, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se tituló de abogada el año 1989 y es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de La Coruña, España, desde el año 2013. Ha cumplido una destacada labor como profesora de Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora en diversos proyectos académicos entre los años 2002 y 2018. Además, se desempeñó como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás entre los años 2011 y 2012 y luego como vicerrectora académica en la misma casa de estudios hasta el año 2016. Igualmente ejerció el cargo de directora de la Revista Chilena de Derecho entre los años 2009 y 2012 y directora de investigación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el año 2002 hasta el año 2007. Es miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional,
del Consejo Científico de la revista Prudentia Iuris de Argentina, de la Asociación Chilena de Derecho Sanitario y, entre los años 2003 y 2006, formó parte de la Comisión de Probidad y Transparencia Pública. Asimismo, la señora Vivanco trabajó como abogada asesora de empresas UC entre los años 2004 y 2010 y de la Asociación Nacional de Televisión entre los años 2003 a 2014. Además, le correspondió ejercer como fiscal en la AFP Plan Vital y en la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales. En la actualidad se desempeña como directora de control interno de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente de la Región Metropolitana y es abogada asociada del estudio Maquena-Cruzat. Finalmente, cabe destacar que la profesora Ángela Vivanco ha publicado diversos libros, entre los que destacan Libertad de Opinión e Información, Manual de Legislación Electoral y Curso de Derecho Constitucional, así como numerosos artículos vinculados a materias de su especialidad. La profesora señora Vivanco ha impartido también muchos cursos de pre- y posgrado en diversas universidades, destacando entre ellos los realizados en la Academia Judicial. Asimismo, ha participado en numerosos seminarios, según se consigna en el currículum vitae, que sus señorías tienen a su disposición. En virtud de la resolución de esta sala y la conformidad a lo que dispone el artículo 205 del reglamento del Senado, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió en audiencia pública a la señora Ángela Vivanco Martínez y al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín. En la sesión en que se consideró este asunto, la Comisión tuvo la oportunidad de conocer sus antecedentes curriculares y, asimismo, se escuchó su visión del derecho como abogada y como docente. En esa oportunidad explicó que considera el derecho no solo como el más poderoso instrumento de la justicia, de la vida democrática y de la interdicción de toda arbitrariedad, sino que como el mecanismo que debe permitir a todas las personas y sobre todo a las más vulnerables encontrar una fuente de protección y de seguridad. Precisó también que pone a disposición del máximo tribunal del país su experiencia profesional, sus estudios jurídicos y sobre todo su compromiso con el Estado de Derecho. Consideró relevante la mixtura que se produce entre ministros que provienen del Poder Judicial y aquellos que han desarrollado una carrera externa. Lo anterior, dijo, es provechoso, pues contribuye a la diversidad y a contar con distintas miradas y sensibilidades en temas y asuntos de la máxima importancia y complejidad jurídica. Aseveró también que ser mujer es un aspecto importante de su postulación. Hizo presente que nuestro país hoy es más receptivo a contar con mujeres en diversos cargos e instancias y la creciente incorporación de ministras mujeres en la Corte Suprema ha constituido una experiencia valiosa tanto por su sapiencia y rigurosidad como por lo que significa contar con la mirada femenina dentro de la Administración de Justicia. Nos indicó igualmente que la Corte Suprema está llamada a acrecentar su preponderancia en los contenidos del Estado de Derecho chileno. Además de ser el máximo tribunal del país, a ella le corresponde un valioso papel como partícipe, con su opinión, en la tramitación de los proyectos de ley que se relacionan con las atribuciones del Poder Judicial y, asimismo, en hacer presente en sus fallos cómo las leyes ya vigentes son leídas e interpretadas a la hora de administrar justicia. Enfatizó también que los jueces dan vida a los preceptos que el Parlamento origina en su seno y la retroalimentación que importa su aplicación es fundamental en pos de la tarea común de reforzar los derechos, la igualdad entre las personas, la certeza jurídica y la adecuada relación entre los objetivos de la ley y su capacidad para hacerlos cumplir en la realidad social. Manifestó que una auténtica justicia social y políticas públicas que vayan dirigidas al desarrollo y a la auténtica inclusión solo son posibles en la medida en que las normas se inspiren en la realidad y que su aplicación por jueces independientes e imparciales retroalimente la discusión y el fructífero diálogo entre los representantes que son llamados a la gran tarea de legislar. Finalmente, señaló que esperaba poder ser parte de este proceso y llegar a ser un actor, actriz de él, con su compromiso, sus fuerzas y su absoluta lealtad hacia nuestro país. Por su parte, los miembros de la Comisión tuvimos la oportunidad de conocer en extenso su destacado currículum académico y profesional,
y formular diversas preguntas e inquietudes sobre el Poder Judicial, su funcionamiento, su relación con los diversos poderes del Estado y otros temas que se consignan en el informe de la Comisión. La señora Vivanco dio respuesta a cada una de las preguntas que se le formularon y planteó su visión acerca de las tareas que, si así lo resuelve el Senado, debería cumplir en la Corte Suprema. Señor presidente, la Comisión, luego de concluir su trabajo, acordó certificar por unanimidad que la proposición de Su Excelencia, del Presidente de la República, para nombrar a la abogada señora Ángela Vivanco Martínez como ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia cumple con los requisitos legales, las formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, senador Arboe. Ofrezco la palabra a la senadora Bensperger. Senadora. Gracias, presidente. Conozco a la profesora Ángela Vivanco Martínez desde nuestros tiempos universitarios en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. No puedo dejar de señalar, señor presidente, que efectivamente los títulos de profesora y doctora en Derecho sintetizan, pero en caso alguno acotan la labor de esta gran profesional cuya carrera ha estado al servicio del derecho desde distintas perspectivas. A su trabajo en la academia, tanto como profesora y decana universitario, se suma un largo elenco de obras y artículos publicados en editoriales y revistas de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeras. Su contribución al derecho reciente constitucional incluye el destacado ejercicio privado de la profesión y su rol como litigante frente al Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia. De consulta obligada para abogados, jueces y estudiantes universitarios, resulta en el curso de Derecho Constitucional de su autoría y los diversos artículos en que estudió las reformas constitucionales del año 2015. Asimismo, fue pionera en Chile en la integración de la genética, medicina y nuevas tecnologías en los criterios de interpretación jurídicos y éticos. Estoy convencida que la Administración de Justicia y el país gana con su nominación como positiva y acertadamente ha votado en forma unánime la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia una visión moderna y vanguardista del derecho. Creo además que es la relación entre la cultura judicial y la académica la que enriquecerá la jurisprudencia de la Corte Suprema. A la trayectoria brillante de la profesora Vivanco debo sumar, presidente, su vocación de servicio público que la llevó a incursionar en la política y sus cualidades humanas excepcionales y su rectitud intachable. Por lo antes dicho y mucho más, es que constituye un honor para mí, señor presidente, votar a favor del nombramiento de la profesora Ángela Vivanco Martínez para la excelentísima Corte Suprema. Gracias, presidente. Gracias, senadora Bensperger. Le ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera dirigirme a esta corporación para manifestar nuestro parecer sobre la propuesta que hoy Su Excelencia el Presidente de la República ha sometido a nuestra consideración y votación. La labor que nos asiste y que estamos llamados a realizar en este caso exige algunas reflexiones. Por lo pronto, es necesario enfatizar que nuestra incidencia en la designación de los ministros del máximo tribunal de nuestro país siempre debe mirar las bases de su institucionalidad, una de las cuales es la necesaria imparcialidad de sus integrantes. La señora Ángela Vivanco Martínez es una conocida abogada, académica, activista, militante y conservadora que no es garantía de imparcialidad para la Administración de Justicia. ¿Por qué? Por los siguientes antecedentes. En el mundo académico, la señora Vivanco es conocida por sus posiciones conservadoras. En 2001 expresaba abiertamente su rechazo a la distribución de la pastilla el día después por considerarla abortiva, a pesar de los estudios científicos que comprueban lo contrario. 2. Asimismo, fue una prominente opositora de la ley de aborto en 3 causales y defensora de la objeción de conciencia institucional. Así, tras la aprobación de la mencionada ley, dio a conocer su visión conservadora y antifeminista sobre el tema a través de entrevistas y columnas para luego, como representante legal de los diputados de Chile Vamos, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, apelando a que el feto era una persona y a textos como el informe Rettig para justificar su posición.
Posteriormente, la señora Vivanco fue la representante legal del recurso de protección interpuesto por la Pontificia Universidad Católica en contra del protocolo de objeción de conciencia de la ley de 3 causales, solicitando que la institución pudiera eximirse de aplicar la ley. 3. Su defensa al mundo privado también se ha expresado en el área de las ISAPRES, donde ha apoyado las alzas unilaterales de las aseguradoras privadas, señalando que aquellas serían justificadas. 4. La señora Vivanco además fue candidata a diputada por Renovación Nacional en el año 1997. 5. Finalmente, ha sido activa en la defensa de la Constitución de 1980, sumándose al texto divulgado en octubre de 2015 por la UDI, titulado «Chile no necesita una nueva Constitución». Esto último es una evidencia clara de que estamos ante una persona que va a defender una agenda política y valórica muy concreta y evidentemente conservadora. Por esto, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la oposición en su conjunto a no designar a cualquier persona y superar de una buena vez la lógica binominal que los ha llevado a no escrutar los antecedentes de cada candidato y candidato, pensando en que la próxima designación nos toca a nosotros. Estamos llamados a proteger esta institucionalidad y, por lo tanto, no podemos estar disponibles para estas lógicas de cuoteo político. Hemos sido electos para cuidar las instituciones y velar para que se elijan a las personas más idóneas, no para decidir en torno a criterios transaccionales. El Pleno de la Suprema votó mayoritariamente por la señora Echeverri, con 10 votos, el cual era un nombre mucho más aceptable transversalmente. Por último, es evidente que las verdaderas intenciones del Gobierno no responden a una agenda promujer que respete y vaya en la línea de las demandas feministas que hoy existen en nuestra sociedad, menos aún conociendo el perfil de la candidata, tal como lo he señalado. Lo que realmente está proponiendo el Gobierno, lo que esconde esta apariencia de cuoteo femenino, es el nombramiento de un activista que protegerá y resguardará el proyecto político más conservador de la derecha hasta los 75 años, pudiendo ser incluso presidenta de la Corte Suprema en este lapso. Por todo lo antes expuesto, adelanto mi voto en contra de la propuesta sometida a la votación de esta corporación. He dicho, señor presidente. Gracias. Gracias, senador Latorre. Le ofrezco la palabra al senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Sin duda que el Senado es una vez más el día de hoy convocado para ratificar o rechazar una designación a la Corte Suprema. Todos en esta sala estamos bastante conscientes de lo que significa este proceso. Sabemos que la ratificación de una persona a nuestro máximo tribunal es quizás una de las mayores garantías que les podemos dar a los ciudadanos para defender el imperio del derecho. Quiero decir que en lo personal no conozco cabalmente a la señora Ángela Vivanco. Me ha tocado conocerlo en mi calidad de diputado y después como senador en la Comisión de Constitución, donde en innumerables ocasiones asistió a comentar distintos proyectos de ley. Sin duda, uno de los proyectos que comentó fue el que establecía el aborto en 3 causales. Quiero decir que tengo la mejor opinión profesional de la señora Ángela Vivanco. Creo que es una destacada académica, una muy buena constitucionalista que ha escrito en diversos temas en nuestro país y que quienes somos abogados hemos leído con mucha atención varios de sus libros, especialmente aquellos que dicen relación, por ejemplo, con el tema de la eutanasia. Y quiero hacerme cargo de lo que han sostenido algunos colegas o que se ha dicho en prensa, que aquí se está cuestionando a la señora Ángela Vivanco por algunas posturas que ella ha tenido antes de esta nominación a la Corte Suprema, en concreto lo que dice relación con la defensa que hizo ante el Tribunal Constitucional del proyecto de ley de aborto en 3 causales. Creo que es muy legítimo que cualquier persona tenga una posición respecto a una determinada materia y sobre todo en un tema tan sensible como lo fue la discusión de la interrupción del embarazo. Yo valoro profundamente a aquellos profesionales que se la jugaron con una posición, sea a favor del aborto o sea en contra, porque eso demuestra que hay una claridad de ideas que quieren defender. Y mi impresión personal es que este Senado no puede caer en la lógica de sancionar a una persona por un pensamiento que tiene. Ya vivimos hace un tiempo atrás que muchos excelentes magistrados no pudieron llegar a la Corte Suprema o llegaron tardíamente por sancionarlos respecto de cuál era la ideología que habían adscrito en algún determinado momento. Recordar, por ejemplo, lo que pasó con el ministro Carlos Cerda, que acaba de jubilar, quien le costó mucho llegar a la Corte Suprema, que fue cuestionado duramente en reiteradas ocasiones por sus posiciones en materia de derechos humanos. Creo que nosotros no podemos cometer esa misma injusticia con la señora Ángela Vivanco. La profesora Vivanco, vuelvo a decirle, es una persona que a mi juicio da plenas garantías de que va a ser un ministro imparcial en la Corte Suprema. Va a ser una ministra que va a ser capaz de dilucidar el caso concreto que llegue a conocer conforme a su leal saber y entender, sin anteponer algún interés personal en esta materia. Y si llegara a hacerlo, obviamente nuestra legislación contempla los mecanismos necesarios que permiten sancionar este tipo de situaciones. Por esa razón, presidente, voy a votar a favor de la nominación de la señora Ángela Vivanco. Creo una persona íntegra,
con una académica que se ha destacado principalmente en su trayectoria en la Universidad Católica, con una cantidad de publicaciones muy importantes. Mi impresión personal es que ella va a ser un gran aporte a la Corte Suprema y va a permitir también tener una mirada. Y por último, no hay que olvidar que la Corte Suprema también tiene que ser el reflejo de lo que es el Chile de hoy. Y ella legítimamente tiene algunas posiciones que uno podrá o no compartir, pero también representan un sector de la sociedad. Por esa razón, voto a favor de la nominación de Ángela Vivanco. Gracias, senador Araya. Ofrezco la palabra al senador Durana. Vamos a hablar. Ofrezco la palabra al senador Álvaro Elizalde. Gracias, presidente. El cambio del sistema electoral y la demanda de la ciudadanía exigen superar el esquema binominal para las designaciones que deben ser ratificadas por este Senado, como ha primado hasta hoy. La candidata propuesta por el presidente de la República para integrar la Corte Suprema cumple con los requisitos formales que establece la Constitución, pero no cumple condiciones de fondo que subyacen al alto quórum exigido. La idea de incorporar abogados externos se justificó en su tiempo en la necesidad de enriquecer a la excelentísima Corte con el conocimiento experto de abogados que se hubieran destacado en la vida profesional, en el litigio y en la vida académica. La Corte Suprema debe representar las ideas que ampliamente se abren paso en la sociedad. No nos referimos a las ideas políticas, sino que las ideas imperantes en la cultura, a valores presentes en la diversidad de nuestra sociedad. Asimismo, al día de hoy y acorde con los estándares de las autoridades públicas, es pertinente exigir un alto nivel de independencia con respecto a intereses de grupos particulares. En pocos días más, el Ejecutivo ha comprometido un proyecto de ley sobre integridad que debiera hacerse cargo de mayores exigencias para evitar conflictos de interés y asegurar mayor independencia de las instituciones republicanas. El currículum de la candidata Ángela Vivanco va en el sentido opuesto. Considera haber sido presidenta del partido Unión de Centro-Centro cuando se desempeñaba como abogada de las empresas de Francisco Javier Errázuriz y candidata a diputada por el Partido de Renovación Nacional. Estamos en tiempos en que las mujeres del país han levantado la voz para pedir lo que en justicia merecen, luchando por más derechos y mayor igualdad. Ángela Vivanco va en la línea contraria. Así lo demuestra su postura al momento en que se discutía la inconstitucionalidad de la tabla de factores que fijaba los precios de los planes de salud de las ISAPRES y que discriminaba principalmente a las mujeres. Su oposición a la distribución de la píldora el día después y su participación como requirente contra el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. La militancia política por sí sola no impide actuar con prescindencia en los asuntos que le tocaría resolver, pero el conjunto de antecedentes de la candidata nos muestran que por un lapso de casi 30 años ha participado desde diversas posiciones en defensa activa de intereses de un determinado sector político. Es difícil pedirle al sector contrario, que precisamente ha presentado proyectos tendientes a la ampliación de las libertades y la profundización de la democracia, que apoya a quien ha tenido un rol activo en esta materia. Dentro de la quina propuesta por la Corte Suprema, la candidata Vivanco no fue la primera mayoría, lo fue la abogada Leonor Echeverri. El presidente debió buscar una persona que, incluso no compartiendo la sensibilidad opositora, diera garantía de imparcialidad en la administración de justicia. Nos pone, por tanto, en una situación difícil, casi imposible. Nos pide que votemos contra nuestras convicciones. Podemos apoyar a alguien de una sensibilidad liberal o conservadora, de izquierda o derecha, pero no por alguien que ha sido activa opositora a proyectos que son emblemáticos no solo para nuestro sector, sino que para la sociedad. Corriendo el riesgo, dada su trayectoria, de politizar la justicia, como ha ocurrido en otros países de América Latina, generando un daño irreparable en las instituciones y cometiendo los mismos errores que han causado un enorme daño al prestigio del Tribunal Constitucional. Costó mucho recuperar el prestigio de la Corte Suprema tras la noche larga de la dictadura. Entre todos debemos velar por preservar su independencia.
El concepto de netear los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, tal como lo señaló en su tiempo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, representa una señal extremadamente grave para el funcionamiento de nuestro sistema democrático y constituye una amenaza al carácter imparcial de los jueces, tal como lo señalara el ex ministro Milton Juica en su oportunidad. La politización de la Administración de Justicia es nefasta para la sociedad democrática, que entre todos debemos construir. Por ello, la bancada del Partido Socialista votará en contra de esta proposición. Ofrezco la palabra al señor ministro Larraín. Gracias, senador Elizalde. Gracias, señor presidente. Como ya ha sido señalado por diversas personas que han hecho uso de la palabra en esta sesión, la propuesta que el Gobierno ha hecho ha recaído en la profesora y abogado Ángela Vivanco Martínez, una persona cuyos antecedentes curriculares, cuya trayectoria y experiencia la acreditan sobradamente para desempeñarse en las funciones de ministro de la Corte Suprema. Quienes han podido ver estos antecedentes o quienes tuvieron el tiempo y la escucharon en la presentación y audiencia que hizo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta corporación, pueden dar fe de que la profesora Vivanco es una persona que refleja en sus convicciones, en sus apreciaciones y en su juicio conocimiento, experiencia y también, muy especialmente, independencia de juicio. Es cierto que tiene, como aquí se ha señalado, historia política, pero hace ya muchos años que dejó la historia política en el pasado y se ha dedicado a la labor académica y profesional de forma exclusiva y completa. Y sus publicaciones y sus actuaciones en distintos ámbitos pueden confirmar que efectivamente su independencia es total. Es independencia de los sectores políticos, del Gobierno y de la oposición. Y estamos convencidos que precisamente por su manera de actuar, ella se va a desempeñar como corresponde a un ministro de la Corte Suprema, con completa independencia en sus formulaciones, sin perjuicio de seguir sus convicciones y sus conocimientos jurídicos. Para el Gobierno, quien ha promovido su nombre, lo ha hecho, por cierto, yendo a distintas personas con el propósito de siempre buscar que la Corte Suprema tenga en su seno la verdadera diversidad y represente a la pluralidad del país. Cuando oigo algunas expresiones vertidas en esta sala, pareciera que hay quienes que consideran que ser miembro de esta corporación solo lo es posible cuando se adscriben ciertos y determinados idearios. Y creo yo que si eso fuera así, le haríamos un grave daño al rol que la Corte Suprema debe ejercer. Allí deben estar los que piensan distinto, los que tienen visiones más conservadoras y más liberales, más progresistas, más moderadas, de uno o de otro sector político, porque lo que importa en un ministro de la Corte Suprema es su ecuanimidad, su capacidad de tener juicios autónomos e independientes, su capacidad de responder a los casos concretos sin aceptar presiones de ninguna especie, ni políticas, ni religiosas, ni filosóficas, ni económicas, ni de ninguna índole, simplemente responder a lo que saben hacer. En el pasado, siendo miembro de esta corporación, me tocó apoyar a personas cuya trayectoria yo conocía y que sabía que pensaban muy distinto a mí y que probablemente en muchas ocasiones iban a votar de forma diferente a la que yo habría hecho si hubiera estado en su asiento. Pero me pareció que era justo y digno para la Corte Suprema que estuvieran ahí. Por eso, yo llamo a que tengamos esa altura de juicio y quiero además comprometer que el Gobierno seguirá impulsando en los nombramientos que le corresponde efectuar hacia el futuro en este mismo espíritu, procurando siempre oír la opinión de todos los sectores y proponer nombres que realmente reflejen la riqueza y la diversidad cultural que tiene Chile en este ámbito. Quiero garantizarles a ustedes que ese es el único norte que ha promovido el Gobierno en esta oportunidad y estamos seguros que la mayoría de esta corporación hará un juicio ajustado a la realidad de lo que hemos hecho
para promover una persona que merece, sin lugar a dudas, integrar el máximo tribunal del país. He dicho, señor presidente. Gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra al senador Francisco Buenchumilla. Señor presidente, yo creo que nosotros como Senado estamos frente a una situación que conviene discutirla claramente, con todas las cartas sobre la mesa. Nosotros en Chile tenemos este mecanismo institucional en virtud del cual tenemos que nombrar a altas autoridades del Estado mediante un mecanismo que implica que gobierno y oposición tienen que ponerse de acuerdo cualquiera que sea la ubicación en que nosotros nos encontremos. Y así ha sido desde los años 1990 en adelante. Nos guste o no nos guste el sistema. Pero la estructura donde participan distintos órganos del Estado en el nombramiento de las más altas autoridades de órganos también altos del Estado, como es, por ejemplo, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Televisión Nacional, por nombrar algo que ha estado rondando en estos meses, exige que para poder nombrar a esa persona necesariamente se requiere un acuerdo político. Que es verdad que esto está iluminado por la estructura primaria del binominal, eso es verdad. Pero sin embargo, ese mecanismo está vigente y si queremos nombrar en las altas autoridades del Estado tenemos que entrar a esa negociación política. Esa es la realidad que no podemos soslayar. Les quiero decir que en la Corte Suprema, durante el periodo del presidente Piñera, vienen 8 nombramientos más de miembros de la Corte Suprema. Entonces yo les pregunto a los señores senadores, bueno, ¿y qué vamos a hacer en esa oportunidad? Y entonces el mecanismo de veto que hoy día tenemos para un lado se va a trasladar al otro lado y entonces los argumentos se van a dar vuelta diciendo que la persona que yo apoyo tiene las mejores ideas del mundo y que por eso merece ser nombrada. Y del otro lado nos van a decir que precisamente por esa idea no lo nombramos. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que tener en consideración es el tipo de institución a la cual estamos incorporando un nuevo miembro. Yo personalmente, señor presidente, tengo un cuestionamiento al Consejo de Televisión Nacional de Chile. Y yo dije aquí que desde el año 93, cuando se dictó la primera ley, nosotros nunca fuimos como concertación o como nueva mayoría capaces de cambiar ese modelo estructural que tiene hoy día TVN como una empresa del Estado sometida a las leyes del mercado, que no me gusta y por eso voté en contra, porque yo estaba haciendo un cuestionamiento estructural a ese organismo. Y lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene un cuestionamiento institucional en su modo porque se ha transformado en una tercera Cámara Legislativa. Y le quiero ya decir de antemano aquí al Gobierno que voy a votar en contra de eso, porque creo que el acuerdo a que tenemos que llegar es hacer una reforma al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto no voy a estar disponible para un acuerdo como estoy aquí, porque de eso se trata. Yo creo que hablemos las cosas con claridad. Termino, presidente, respecto a las ideas de la señora Vivanco. Fíjese que en la Comisión de Constitución la sometimos a un interrogatorio riguroso, pero respetuoso. Yo creo que lejos de ser una minusvaloración las ideas de la señora Vivanco, a mí me parece una cosa positiva. A mí me interesa que las altas autoridades del Estado tengan ideas. Sería sospechoso para mí que alguien que va a integrar el más alto tribunal de la República se declarara neutral respecto de la vida, respecto del país, del Estado, de la sociedad, de los valores. No, pues tiene que tener ideas. Ahora, otra cosa es que yo las comparta o no las comparta. Aquí se saca muchas veces, señor presidente, el ejemplo de Alemania como paradigma de todo. En Alemania la gente del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, son todos miembros de los partidos políticos. Las Fuerzas Armadas están en los partidos políticos, porque se supone que la gente cuando llega a esas alturas actúa como una persona de Estado.
Entonces yo no le cuestiono eso. Yo me quedo más bien con lo que dice un gran profesor italiano, al cual yo leo mucho, un filósofo socialista y político, el profesor Norberto Bobbio, que dice que la democracia se engrandece que la democracia es esencial para su funcionamiento y para que camine hacia lugares de perfeccionamiento cuando hay un libre debate de las ideas. Me quedo con lo que dice el profesor Bobbio. Por lo tanto, yo creo que ese mismo debate lo vamos a tener cuando tengamos que ver otros miembros. Y por eso, señor presidente, yo, como miembro de la Comisión de Constitución y presidente de la misma, mi bancada me encomendó que participara en las conversaciones con el gobierno. Y por lo tanto, yo cumplo el acuerdo que llegamos con el gobierno y nosotros vamos a votar favorablemente esta nominación. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Le ofrezco la palabra al senador Guido Girardi. Gracias, presidente. Bueno, ninguna de estas votaciones son fáciles. No hay mecanismos perfectos, pero yo creo que este es un mecanismo que genera garantías de gobernabilidad. Primero porque los tribunales de justicia, la Corte Suprema, tiene que preparar o seleccionar a un conjunto de candidatos o candidatas. Luego, el presidente de la República tiene que, a partir de esas quinas ternas, tiene que nominar un candidato o candidata. Y luego se le confiere al Senado la responsabilidad de votar por el candidato o la candidata. Puede que haya mecanismos mejores. De mi punto de vista, el compromiso que tiene este partido es porque nosotros, como oposición, una parte de la oposición, la ex nueva mayoría, en una reunión hace 15 días, con la excepción de 2 senadoras, tomamos la decisión de apoyar a esta candidata, Ángela Vivanco. Y por lo menos mi palabra, una vez que se plantea, una vez que se suscribe, se cumple. Y en segundo lugar, lo quiero hablar muy francamente. Yo tengo una tranquilidad de conciencia, porque en el año 98 fui la primera persona que planteó que los homosexuales se podían casar y adoptar hijos. Porque cuando se planteó el tema de la píldora del día después, que fue el doctor González Navarrete, director del Instituto de Salud Pública, que la aprobó, fui uno de los que se hizo parte en todas las acciones para defender la píldora del día después. Porque el primer proyecto que está presentado en el Congreso, uno de los primeros proyectos sobre aborto terapéutico, lo presenté yo creo que en el año 2004. Porque el primer proyecto de eutanasia que se presentó, o de los primeros que se presentó en el año 2006, también fui su autor. Porque el único proyecto de aborto libre que existe para impedir la interdicción a la mujer por el hecho de estar embarazada, presentado el año 2014, también soy su autor. Y por lo tanto, soy uno de los senadores que se ha jugado justamente por construir una sociedad más libertaria, por construir una sociedad sin discriminaciones, por construir una sociedad donde ninguna mujer es interdicta y pierde sus derechos civiles por el hecho de estar embarazada, porque creo que así como hay un heterosexual que se puede casar, el mismo derecho le asiste a una persona que es homosexual para tener exactamente los mismos derechos, y me he jugado por eso. Y en este momento me voy a jugar por las mismas razones, por el respeto a lo distinto, porque para mí la visión conservadora es aquella que cree que tiene una supremacía moral y a nombre de esa supremacía moral quiere negar al distinto. Y yo sería un ingenuo si pensara que, por ejemplo, en los tribunales de justicia todos nuestros ministros y ministras son asépticos, no tienen posiciones y están guiados por un bien superior universal que los hace prescindir de visiones políticas o de visiones que puedan tener relación con las distintas geografías políticas que hay en el país. Eso no es así. Tenemos en nuestro Poder Superior de Justicia ministros y ministras que son conservadores, otros que son más progresistas. Esa es nuestra realidad, representa a la sociedad chilena. Y yo, como no me siento parte de ninguna supremacía moral, y como creo que aquí no se puede hacer un voto de que yo voto por ella o por él porque pertenece a un determinado color político, y dado que está puesta o a partir de esta terna que propuso la Corte Suprema, el presidente eligió a esta persona, yo voy a centrarme fundamentalmente en los méritos que esta persona tiene. Una mujer que es doctora en Derecho, una mujer que ha sido decana, una mujer que trabaja en la Universidad Católica, encargada de proyecto de investigación. A mí me tocó, la única relación que yo he tenido con ella, no la conozco,
ha sido por los temas de ciencia, y diría una persona interesada por la ciencia, es más, es miembro de un consejo directivo de una revista de ciencia, una persona que le interesa los temas ambientales, y en otros temas tendremos diferencias, pues yo digo, viva la diferencia. Lo que yo quiero es un país donde podamos convivir los distintos, porque nosotros fuimos objeto de una mirada conservadora que quería exterminar lo distinto, que no quería convivir con lo distinto. Y a mí me parece que el Poder Superior de Justicia tiene que ser distinto, tiene que estar expresada todas las visiones que hay en la sociedad. Pero fundamentalmente, finalmente, cuando estas personas emitan un juicio o sancionen una postura, yo quiero que lo hagan en función de ciertas condiciones, ciertos componentes que tienen que ver justamente con su idoneidad jurídica, con su visión respecto a la sociedad, más allá de los valores que quien quiera profesar. Yo me he opuesto, presidente, por ejemplo, a la objeción de conciencia a los médicos. Y por la misma razón que creo que tiene que ser aplicada a los jueces. No es posible que haya un médico que no tenga principios y valores, como no es posible que no exista un juez que no tenga principios y valores. Pero un médico no puede anteponer sus valores y sus principios al paciente que está tratando. Imagínense que yo fuera testigo de Jehová, llega un paciente que se está desangrando con un choque hipovolémico y yo le voy a decir, mire, no le voy a hacer transfusión porque mi religión me lo impide. Y la objeción de conciencia es una violación del juramento hipocrático de los médicos. Lo mismo sucede a un juez. Un juez puede tener posición y lo más probable es que la tenga, pero yo tengo que ver la idoneidad de ese juez para que sea capaz de tratar un caso no anteponiendo sus visiones valóricas personales, sino atendiendo específicamente aquello que está en mérito de discusión, que son las causales jurídicas o de derecho que tiene que ver con el caso. Y yo creo que en este caso, esta mujer que piensa distinto a mí, yo pienso que enfrentada a esa situación va a ser capaz de velar no por sus visiones, sino por aquello que es estrictamente jurídico. Por eso voy a votar a favor, presidente. Gracias, senador Girardi. Ofrezco la palabra al senador Felipe Arboe. Muchas gracias, presidente. Yo tengo derecho a pensar y decir lo que quiera y votar como estime pertinente de acuerdo a mis convicciones. Pero usted también tiene derecho a disentir, a no estar de acuerdo, como yo reflexiono, lo que yo digo, como yo opino o como yo voto. En definitiva, tiene el derecho a disentir. Ambos tenemos el mismo peso en la balanza de los derechos. Lo que nos queda al fin y al cabo es ponernos de acuerdo de una forma civilizada para confrontar nuestras ideas sobre la base del diálogo. Muchos de los que ayer levantaron las banderas reclamando por la libertad de pensar, por el derecho a disentir, resulta que hoy plantean que no es legítimo que alguien piense distinto. Es legítimo pensar distinto. ¿Y por qué no? El punto está entonces en cómo en esta Cámara Política, legítimamente, de conformidad a los procedimientos constitucionales, se debe nombrar un representante, una representante en la excelentísima Corte Suprema. ¿Cómo en ese procedimiento nosotros también respetamos el derecho a disentir? Que fue mi intervención en la Comisión de Constitución, cuando compareció la profesora Ángela Vivanco. No tenía el gusto de conocerla. Había leído de sus libros, había leído algunos de sus papers, y se lo dije. No comparto su visión en materia de interrupción del embarazo. No comparto su visión en un conjunto de otras materias, pero no me siento con el derecho de vetar su posibilidad de que llegue al máximo tribunal por su forma de pensar. Porque así como no me gustó cuando en este Senado, años atrás, a un ministro, a un candidato a ministro se le rechazó por su forma de pensar y porque quiero tener la libertad del día de mañana, cuando aquellos que lo hicieron ayer lo intenten hacer de nuevo para levantarme con la voz y con la frente en alto y decirles, no señores, no se puede vetar por la forma de pensar.
En Chile debemos defender el derecho a disentir. Y sobre todo, cuando ese disentir es sobre la base de ideas. Yo valoro que tengamos mujeres y hombres disponibles para asumir importantes funciones públicas, en un momento en que la función pública pasa por un momento difícil. Qué valioso es cuando una mujer está disponible para dejar un conjunto de obligaciones y privilegios personales, laborales, para ingresar a una función extremadamente compleja como es la de administrar justicia en el máximo tribunal. Y lo que corresponde entonces es evaluar su trayectoria, es evaluar su capacidad profesional, es evaluar su compromiso con el derecho. Y cuando la profesora, combinada a dar un conjunto de respuestas en la Comisión de Constitución, nos señala que ve en el derecho no solo un instrumento de eficacia, sino particularmente un instrumento de protección del más débil, es porque tenemos una persona que tiene convicción de la importancia del derecho, particularmente para el más débil. No comparto, y vuelvo a repetir, su visión sobre temas valóricos, pero eso no me da derecho, señor presidente, a impedir que una mujer con la trayectoria académica y profesional de la estatura de la profesora Ángela Vivanco no llegue al máximo tribunal. Señor presidente, es importante que en los procesos de designación de nuestras autoridades, donde participa este honorable Senado, tengamos la capacidad de poder proponer o bien decidir respecto a las propuestas que se nos hacen en función de la visión de la institución, de la visión de Estado y no necesariamente de mezquindades personales o políticas. He dicho, presidente. Gracias, senador Arboe. Ofrezco a la palabra a la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Hace ya casi 8 años atrás, cuando tocaba renovar al secretario de esta corporación, me tocó estar en la comisión que integraba al equipo de senadores que entrevistaba a los candidatos y candidatas de esta comisión. Y entre esos candidatos y candidatas estaba la abogada Vivanco. Yo no sé si quienes integraban esa comisión lo recuerdan, pero ella postuló para ser secretario de esta corporación. Y me tocó escucharla en su exposición y en sus ideas de cómo debía ser esta corporación y cuál era el rol que debía cumplir el secretario. Fue la primera vez que me tocó entrevistarla y conversar con ella. Desde esa oportunidad en adelante me tocó seguir su carrera profesional y académica. Y es cierto, muchas veces no he compartido su mirada del mundo y sus posiciones. Y tal como lo ha dicho el colega Arboe, no compartimos las miradas y las posiciones. Y lo importante es valorar esas miradas y posiciones y ser capaces de construir el mundo a partir de ellas. El derecho es un instrumento de protección. Y cuando tuve la posibilidad de hacerle preguntas, yo no integraba la Comisión de Constitución, pero me preocupé de llamar a Ángela Vivanco, porque era una de las candidatas a este cargo y era una candidata mujer. Y ustedes saben, colegas, que me preocupa el que más mujeres puedan ejercer cargos de responsabilidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y esta era una de las que podía llegar a ejercerlo. Le hice preguntas sobre los temas valóricos y los temas de distinto ámbito, en el ámbito laboral y en el ámbito obviamente valórico, porque nos ha pasado
en otras decisiones que se empiezan a instalar temas respecto de los candidatos. Y le pregunté sobre uno de los que circula en este hemiciclo hoy día y que varios ya lo han repetido, el tema de la famosa píldora del día después. Y me dijo, senadora, yo solo comenté académicamente el fallo de la píldora del día después, porque no era un fallo en el que yo había participado, es un fallo en el que participó la abogada Carmen Domínguez. Y lo comenté como académica. Y digo esto, colegas, porque en los tiempos de la posverdad o la mentira, las cosas se empiezan a instalar. Y se empiezan a instalar como verdades. Y se repiten y las repetimos y las repetimos y las instalamos como ciertas. Y creo que tenemos que empezar a tener cuidado porque somos nosotros muchas veces víctimas de esas mentiras. No digo con esto que yo comparta todas las posiciones de Ángela Vivanco, porque muchas no las comparto. Pero también tenemos que entender que estamos eligiendo a una jueza de un máximo tribunal y ella lo que va a tener que hacer es aplicar la ley que nosotros vamos a aprobar, no lo que a ella le parezca de la ley, sino que lo que dice la ley. Y por lo tanto, no instalemos cosas que no son ciertas, porque muchas veces nosotros y muchas veces nuestros parientes padecen la mentira. Y han de saberlo ustedes muy bien lo que la mentira puede causar en ustedes o en sus familias. Por lo tanto, y sabiendo lo que eso significa, y sabiendo también lo importante que es que más mujeres, colegas, lleguen a ocupar cargos de responsabilidad, presidente, con mucha convicción, porque conozco la trayectoria, la valía, el prestigio, aún pensando distinto en muchas cosas, pero teniendo claridad de la importancia de su trayectoria, de su prestigio, de su profesionalismo, voto, habiendo además, siendo jefa de bancada y ministro de Estado en posición de negociar este tipo de cosas, voto a favor de Ángela Vivanco. Gracias, senadora Rincón. Le ofrezco la palabra al senador Jaime Quintana. Presidente, son muy pocas las definiciones que toma este Senado y distintos órganos en nuestra institucionalidad en donde participan activamente los tres poderes del Estado, como es el caso de esta definición, los tres poderes del Estado. No está de más decir, porque se han dicho cada cosa estos días, no aquí en la sala, por cierto, yo valoro este debate, los términos que en general se ha dado. Aquí es una quina que elabora la Corte Suprema, es una selección que hace el presidente de la República, quien sea, así se ha hecho siempre, como se ha recordado acá, y finalmente este Senado, con acuerdo, con 2/3, que tiene que proceder. Y destacar eso que explicaba muy bien el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Buenchumilla. Esto tiene que ser con acuerdo, no hay otra manera. Así lo han hecho los gobiernos en el pasado, de la misma manera. Más aún, hoy día tenemos un sistema binominal todavía vigente, cada vez menos en este Senado. No nos olvidemos que en la última elección este Senado se renovó por parcialidades, como también ha sido siempre, y por lo tanto será probablemente en 3 años más donde eso quedará en el pasado y los acuerdos se van a ir fraguando, siempre con diálogo, en unos términos probablemente distintos. Entonces, señor presidente, quiero insistir en esto, creo que las formas son bien importantes en esto. Aquí hubo un acuerdo, yo creo en esto bastante claro. Las 3 bancadas de la oposición fueron parte de un acuerdo, por lo que se ha señalado acá. Sin acuerdo es imposible poder llegar a un nombre para encabezar este poder. Quiero también señalar, presidente, que en muchos de los temas, especialmente en la posición de aborto de la postulante, la verdad que me he sentido bastante lejos de lo que son sus posiciones, pero aquí el senador Girardi, el senador Arboe lo señalaba muy bien, el senador Araya. Creo que el derecho a disentir, la diversidad. Creo también que es muy importante que en el máximo tribunal, un órgano colegiado, hasta por sanidad de la institución, los litigantes sepan
efectivamente que quienes están al frente no tienen posiciones neutras, tienen posición, tienen idea. Otra cosa distinta es cómo van a fallar. Eso no lo sabemos y es bueno que así sea. Otra cosa, señor presidente, porque aquí ha habido yo diría, un cuestionamiento casi pernicioso a la postulante, reitero, en muchos de los temas, especialmente temas valóricos, el PPE se siente probablemente la antípoda de lo que es su posición. Pero tal vez no está de más decir que estos temas valóricos, estas cuestiones valóricas, no se resuelven en la Corte Suprema. Excepcionalmente estos aspectos se resuelven en los principales tribunales. Y cuando se resuelven en los principales tribunales, en la Corte Suprema, es precisamente cuando el mundo político ha fallado. Es cuando el legislador y el colegislador han fallado. Es como lo que ocurre en el caso de la ISAPRE, y que tienen que pronunciarse respecto de esos miles de recursos de protección los tribunales, porque bueno, no ha habido convicción, no ha habido posibilidad ahí de establecer un acuerdo para un sistema de seguro en materia de salud distinto al que hoy día tenemos. Entonces, señor presidente, yo incluso le hacía la pregunta a algunos colegas, ¿se acuerdan ustedes cuál fue la última ocasión en que la Corte Suprema tuvo que pronunciarse respecto de temas valóricos? Bueno, fue hace algunos tiempo atrás, hace poco probablemente, en el sexo registral. ¿Y cuándo antes? No sé si alguien se recuerda cuándo antes se tuvo que pronunciar. Yo tengo en mente lo que fue la última tentación de Cristo, que ahí se pronunció la Corte Suprema. Pero son pocos los casos. Esto normalmente se ve en el Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional, es donde llegan estos temas valóricos. Entonces, creo que el cuestionamiento a rato injusto, reitero, esto es una posición completamente distinta de lo que piensa en muchos aspectos de la señora Vivanco, pero nosotros no estamos aquí para elegir operadores políticos en el máximo tribunal del país. Nosotros queremos que lleguen ahí personas de prestigio y que resuelvan bien los temas jurídicos sometidos a su decisión. Quiero señalar además que, al igual como ocurre en TVN con la Comisión de Educación y Cultura, Consejo Nacional de Televisión y muchos otros temas, y en varias otras comisiones, las comisiones lo que hacen son ver si se cumplen con los requisitos formales y con la idoneidad para el cargo. No es más que eso. Aquí han surgido otras cuestiones, otros cuestionamientos. Probablemente tengamos que discutirlo y hacernos cargo de aquello en el futuro. Pero aquí se ha dicho, lo explicaba muy bien el senador Boe en su exposición, en el informe que entrega la Comisión, aquí se cumplen los requisitos formales para ser nominado por parte de este Senado miembro de la Corte Suprema. Se dice básicamente que tienen que ser personas que hayan destacado en lo profesional y que hayan destacado en lo académico. Lo académico, se sabe, una abogada de la Universidad Católica que ha liderado también la escuela posgrado de esa universidad, precursora en temas de bioética, precursora en temas de derecho y ciencia. ¿Cómo no va a ser importante para este Congreso que también lleguen esas miradas a la Corte Suprema? Y en lo profesional, bueno, litigante destacada en distintas cortes, doctorada en Sevilla, en fin, los temas que se han señalado. Entonces, señor presidente, gracias. Un minuto. Simplemente para redondear, presidente, reitero, no se trata de una persona de mi sensibilidad, pero lo que queremos es una buena administración de justicia. La verdad que me sentiría muy violentado si tuviera que, por mi voto, decidir que se quede afuera una postulante mujer, cuando entiendo que en la Corte Suprema hoy día de 21 miembros solo hay 5 mujeres. Solo hay 5 mujeres. Más aún, cumpliendo con cada uno de los requisitos profesionales y académicos que se requieren para este tema. Probablemente habrá otras dimensiones, habrá que hacerse cargo en el futuro, pero hoy día lo que tenemos que pronunciarnos es en los términos que he señalado, por tales antecedentes, especialmente por los antecedentes que ha entregado la Comisión de Constitución. Voto a favor del nombramiento. Gracias, senador Quintana. Ofrezco la palabra al senador Felipe Kast. Gracias, presidente. La verdad es que cuando uno escucha los argumentos para oponerse al nombramiento de una persona que nadie ha cuestionado en sus capacidades académicas, nadie ha cuestionado en su capacidad e integridad como persona, donde curiosamente los mismos que hoy día cuestionan a ella ni siquiera se dieron el tiempo de ir a la Comisión de Constitución a escucharla. A mí me da lástima que caigamos en esta dinámica y que algunos quieren hacer de esto un gallito político y jugar con una institución tan seria como es la Corte Suprema, simplemente tal vez argumentando algo que me parece aún más lamentable, y es que no comparten sus ideas. Y quiero agradecer a aquellos senadores de esta
de esta sala que han tenido la nobleza de decir queremos diversidad en nuestro país y queremos que esas distintas miradas nunca sean censuradas, por mucho que tengamos diferencias. Y si hay algo que yo creo que este Senado ha cultivado positivamente y que es reconocido, es su capacidad efectivamente de poder ponerse de acuerdo para que esas distintas miradas tengan presencia. Y afortunadamente hoy día hemos tenido, en los últimos 30 años, como democracia que costó mucho recuperar, este Senado ha dado muestra de que efectivamente ha tenido esa capacidad de que ciertas instituciones no tengan un sesgo de un solo lado y que no tengan un veto de una minoría. Porque en la Constitución que tenemos vigente y que de hecho estamos defendiendo siempre y que tenemos en nuestro juramento que defender, tenemos el poder del veto de las minorías. Y como bien decía el senador Buenchumilla, creo que hoy día estamos viviendo un momento bien sencillo, pero bien profundo, donde o actuamos de buena fe y efectivamente somos capaces de dialogar, de valorar la diversidad y de querer que esas distintas miradas estén, o, por el contrario, tratamos de imponer siempre una sola visión. Yo puedo tener diferencias de visiones con distintos miembros de esta Cámara, pero no por eso, porque tenga diferencias con ellos, voy a querer marginarlos de su representación en distintas instituciones. Y por eso creo que hoy día tenemos la oportunidad de que no solamente se cumplan los acuerdos que me parecen importantes, sino por un tema mucho más de fondo, de que no censuremos al que piensa distinto. Porque hoy día es uno, mañana es otro. Y yo creo que el Gobierno ha actuado bien. Y estoy seguro que este Gobierno va a seguir con la tradición republicana de no por ser Gobierno, el día de mañana cuando le toquen otros nombramientos, quebrar la diversidad que tienen que tener las instituciones. Sebastián Piñera ganó democráticamente y creo que está actuando democráticamente y dialogó con muchos de los senadores aquí presentes y con los jefes de bancada para que efectivamente tengamos esa tradición y la cuidemos. Y yo creo que sería muy costoso que cualquier gobierno, ya sea la nueva mayoría, ya sea de Chile Vamos, el día de mañana el Frente Amplio, cualquiera que sea, rompa esa tradición de la capacidad de ponernos de acuerdo, porque esta es una dinámica repetida. Lo que estamos votando hoy día no solamente lo que estamos votando hoy día, también estamos votando una lógica de poder tener instituciones con representatividad diversa. Y creo que si quebramos esa lógica de tener instituciones con diversidad, finalmente le hacemos un flaco favor al país. Y por lo mismo, invito, ojalá, a que reflexionemos y no caigamos en esa censura. Si es que hubiesen argumentos técnicos, si es que aquellos que hoy día cuestionan dicen, miren, yo fui a la Comisión de Constitución y encontré que no estaba capacitada para poder ejercer el cargo, es legítimo. Pero eso no ocurrió. Hoy día tenemos a una persona que, de hecho, me tocó conocerla cuando era académico de la Universidad Católica, y ella también, con todos los pergaminos para poder ser efectivamente una doctora en Derecho, una gran abogada y con una integridad también personal. ¿Y acaso vamos a querer censurar a alguien por tener convicciones? Yo creo que no corresponde. Y por eso creo que hoy día, les insisto, ojalá que logremos construir este acuerdo, y no solamente construir este acuerdo por hoy día, que me parece relevante. Hoy día tenemos una gran mujer, una gran profesional que puede ejercer un cargo importante en nuestro país, sino que igualmente importante, que construyamos la forma de construir acuerdos que el día de mañana permitan que esa representatividad que hoy día tal vez le toca a un sector, el día de mañana también le pueda tocar a otro. Por eso, presidente, confirmo mi votación a favor de Ángela Vivanco. Muchas gracias. Gracias, senador Cast. Le ofrezco la palabra al senador Navarro. Perdón, al senador Guillé, estaba en primer lugar. Muchas gracias, presidente. Quiero decir que me tomé muy en celo este voto porque fui a las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a formarme un juicio personal de la idoneidad de la candidata, a quien por lo demás conocía de los años 90 y coincidimos muchos foros en defensa de la libertad de expresión y particularmente del ejercicio del periodismo, y encontramos muy buena empatía y conocimiento mutuo. Por lo tanto, tenía un juicio a favor, un prejuicio favorable. Y quiero señalar que tengo plena conciencia, sin embargo, que estamos designando a los jueces del máximo Tribunal de Justicia, que tienen como objetivo no solo aplicar la ley, sino soy de los que piensan que los jueces deben crear doctrinas, algo que no siempre ocurre en nosotros.
Muchas veces la doctrina jurídica contenida en los fallos de la Corte Suprema no tienen fuerza vinculante para la propia Corte o para todos los tribunales del país. Eso es un error. Debe darse trascendencia a sus fallos como fuente del derecho. Y eso es particularmente importante en un periodo de cambios como que está viviendo Chile, donde hay nuevas formas de actuar, pensar, sentir, compartidas y aprendidas, que hablan de los sueños y las aspiraciones de los chilenos. Y así como la clase política tiene que dar expresión a ello, esperamos que también los jueces lo hagan. Pero Chile es diverso. No se trata solo de que se exprese el sector que uno adhiere, sino que se exprese la genuina, legítima diversidad de ese país, en toda su complejidad. Por lo tanto, nadie queda fuera. Sería injusto aplicar hoy criterios que en el pasado combatimos cuando luchábamos porque jueces de larga trayectoria, intachables, eran excluidos de ascender a la Corte Suprema por prejuicios doctrinarios o políticos. Acá está finalmente el mérito del juez o jueza, que tenga carácter para hacer valer su juicio, su opinión. Y la verdad es que tengo la convicción de que la señora Ángela Vivanco Martínez es una mujer decente, meritocrática, se ha abierto camino, ha sacado a su familia adelante, además se ha perfeccionado permanentemente. Podemos compartir su juicio o no, pero todos reconocen que son juicios claros, valientes, de frente, y eso es lo que Chile requiere. Jueces con carácter, con opinión, que expresen la diversidad. Por cierto, espero que en próximas propuestas de candidatos también haya gente del mundo más progresista, menos conservador quizás, pero eso consiste en la gobernabilidad. Que todos tengan un lugar, que la diversidad de Chile se exprese, que nadie sea censurado por su identidad de género, por su ideología política, sus credos religiosos, su trayectoria. Y raro me parece que en un Senado de la República se pueda cuestionar a alguien por haber sido candidato a parlamentario, cuando eso debería tenernos nosotros en lo más alto precisamente del compromiso civil. Por esa razón, señor presidente, creo que voy a apoyar con mucha decisión este nombramiento. Creo que le hace bien a la democracia entender que los acuerdos políticos, cuando están pensados en una legítima expresión de la diversidad del país, es positivo y que requerimos tener capacidad de hacernos responsables de las cosas que concordamos y no echarnos para atrás a última hora. Yo creo que estas cosas debilitan a las instituciones y no puede ser que el máximo tribunal de justicia del país termine transformado en un campo de tiras y afloja, donde cada uno quiere o pretende poner gente que va a ir más allá de la labor del juez y que va a expresar a un sector determinado, porque eso al final terminaría deslegitimando el valor de las instituciones. La gobernabilidad y la gobernanza se consiguen con la legítima expresión de lo que es un país en su diversidad, y creo que una mujer le va a hacer falta al Poder Judicial y además, créanme, va a ser una mujer de carácter autónoma e independiente. Por eso voy a apoyar el nombramiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Guillé. Le ofrezco la palabra al senador Andrea Alamán. Señor presidente, estimados colegas, tan solo unos breves comentarios al final de este debate. En primer lugar, creo que es particularmente importante destacar que nadie ha puesto en duda o ha puesto en tela de juicio las condiciones profesionales, las condiciones académicas, los miramientos que en definitiva Ángela Vivanco tiene para desempeñarse en la Corte Suprema. No ha habido ninguna objeción en relación a su futuro rol como magistrado de la más alta magistratura de la República. Y eso habla bien de su candidatura. En segundo lugar, señor presidente, creo que ha sido particularmente notable en este debate cómo distintos señores senadores se refirieron al tema de las convicciones. Muchas veces nos va a corresponder votar en circunstancias parecidas a esta por personas que tienen convicciones distintas a las nuestras. Pero esas convicciones hablan bien de las personas a que nos estamos refiriendo. ¿Qué queremos tener en la Corte Suprema? Personas que tengan convicciones claras, que las defiendan, o aquellas que simplemente se suman en un mar de ambigüedades o indefiniciones. Para votar a favor de un nombramiento de esta naturaleza, no hay que coincidir en las convicciones del candidato. Lo que sí hay que tener es certeza
de que sus aptitudes para ejercer el cargo son las adecuadas. Y en tercer lugar, señor presidente, como aquí se ha dicho, esto nos pone en tensión algo particularmente importante. Si no alcanzamos acuerdos, es simplemente imposible, como ha señalado acá el senador Buenchumilla, es simplemente imposible darle curso, como se diría en estrados, progresivo a los autos, porque si no hay acuerdos, entonces simplemente es imposible efectuar los nombramientos. Y más aún, si hay acuerdos que se han puesto arriba de la mesa, lo mejor es que esos acuerdos se respeten y no se varíen en última instancia. Por lo tanto, en representación de Renovación Nacional, queremos decir que vamos a apoyar el nombramiento de la profesora señora Ángela Vivanco. Gracias, senador Alamán. Le ofrezco la palabra al senador Navarro. Gracias, presidente. Por suerte, en nuestro país, Chile, esta decisión la toma el Senado y no la toma el presidente de la República, como ocurre en Estados Unidos, que designa a dedo a los jueces. Y los designa por 50 años, son a perpetuidad. En Chile llegan hasta 75, pero ahí pueden llegar a los 90 años. Tenemos nuestra particular forma de decidir a los jueces. Uno para ti y uno para mí. Eso es. Y yo quiero una Corte Suprema equilibrada, porque el voto de este Senado, y lo digo con respeto, es un voto incumbente. Hoy día los elegimos y mañana ellas nos pueden desaforar. Así es. Nos pueden desaforar. Y yo quisiera entonces de que el mismo argumento que se plantea respecto de la libertad de pensamiento, la amplitud, se mantenga y que no el voto en contra o a favor de un juez, ese juez vaya a tomar una decisión cuando algún senador que haya votado en contra pueda estar frente a ese juez decidiendo su cargo, tal como hoy día nosotros lo hacemos como jueces de los jueces, decidiendo o no si van a la Corte Suprema. Y como lo importante es el equilibrio político y el mecanismo es el que tenemos, yo quiero recordarle a la sala que cuando decidimos sobre Cristian Letelier en el Tribunal Constitucional, yo fui el único voto en contra y advertí que eso quebraba el equilibrio en el Tribunal Constitucional. Y la nueva mayoría y la derecha votaron como uno solo, la derecha y la izquierda unida ampliamente por Cristian Letelier, y se alteró el quórum en el Tribunal Constitucional y tenemos los resultados a la vista. Y hoy día nos quejamos de que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un instrumento como tercera Cámara Legislativa. Pero quiero decir que pasó por una votación similar a esta cuando decidimos quebrar el equilibrio del Tribunal Constitucional poniendo a un miembro con una clara, decidida opción política de la UDI. Y hubo acuerdo. Después, el día siguiente, todo ante la prensa, rasgaban vestidura que se habían equivocado, que no lo habían meditado, de que había sido tal vez un voto ligero. Entonces, aquí se ha argumentado a favor con un conjunto de méritos personales y se ha argumentado en contra con otro conjunto de mérito personal, la moral, sus ideas. Pero quiero recordarles que ambos argumentos son ad hominem. Y lo que estamos eligiendo nosotros es un miembro de un tribunal colectivo. Y por tanto lo que hay que salvaguardar siempre es cómo el colectivo va a funcionar de manera equilibrada. Entonces, aquí no hay bondad, tampoco hay venganza, no hay persecución. Lo que hay, y yo pido del señor ministro Hernán Larraín, de que tengo la mejor de las opiniones, es de que efectivamente haya habido un acuerdo. Porque aquí varios senadores, los conozco hace muchos años, han dicho, yo voto porque tengo convicción personal. Yo me sumo al reconocimiento de los méritos académicos de la señora Vivanco. Pero la pregunta es, quedan 8 jueces por nombrar por este gobierno, 8 jueces. Señor ministro, ¿va a haber equilibrio en esos 8 jueces? ¿Vamos a tener un Tribunal Supremo con mayor equilibrio en acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo? Porque si la bancada del PPD tomó un acuerdo, como lo dijo el senador Girardi, y hay un acuerdo político. A mí me gustaría conocer qué acuerdo es. ¿Quién es el próximo Supremo? ¿Va a ser mujer? ¿Va a ser hombre? ¿Va a haber equilibrio? ¿Cuál es el acuerdo político? Porque aquí no hay bondad en el voto. Porque algunos han señalado los méritos académicos y otros han señalado el cuestionamiento, pero no. Aquí lo que hay es que no hubo acuerdo con un sector importante de la oposición y hubo acuerdo con otro. Acuerdo político sobre las características de esta jueza que tiene un claro perfil de derecha, digámoslo francamente. O sea, esta es una carta de hoy día el oficialismo. Y mi pregunta es, la próxima carta va a ser de una persona equilibrada, con rasgos de progresismo, ¿sí? Que son lo contrario al conservacionismo o conservadurismo que ha planteado y que tiene legítimamente Vivanco.
Entonces, yo digo, aquí, señor ministro, esto es información incompleta. Este Senado, o al menos yo, no conozco el acuerdo político que han llegado, ilegítimo, no estoy cuestionando el acuerdo. Solo digo de que aquí no es una votación por las bondades individuales. Este es un acuerdo político. Yo, en lo personal, desconozco ese acuerdo político. Quedan 7 jueces por nombrar. Y si hoy día se aprueba a la señora Vivanco, vienen 7 nombramientos más. Mi pregunta es, ¿el PP llegó a acuerdo por los 7 jueces que vienen? Legítimamente, he escuchado al senador Arboe. ¿Hay acuerdo? Yo desconozco ese acuerdo. No he sido invitado a discutir ese acuerdo. No he sido consultado sobre ese acuerdo. No podía manifestar mi opinión para decidir lo importante en este cuerpo colectivo de la Suprema, que es el equilibrio para tener un país que represente todas las visiones, todos se sientan representados y no se rompe el equilibrio. Se ha judicializado la política y la Corte Suprema se ha transformado en muchos países en el verdugo. Minuto, presidente. Y por tanto yo quisiera una Corte Suprema que no ocurra como en América Latina, que se ha transformado en liquidadores de gobiernos. Liquidadora de gobierno, porque se ha perdido el equilibrio, ya sea por la injerencia del Ejecutivo, ya sea por cualquier otro factor. Y es por eso, señor presidente, de que sin tener ninguna impresión negativa sobre los méritos académicos de la señora Vivanco, solo quiero reclamar de que nos decimos todos, pero menos la verdad. Aquí hay un acuerdo político y yo reclamo la exclusión de ese acuerdo político y por lo tanto voto en contra, señor presidente, porque quiero equilibrio. Y ese equilibrio no se ha expresado con racionalidad, no se ha expresado con franqueza, se ha expresado con un poco de hipocresía, es decir, un acuerdo político que deja tranquilo a los que fueron parte de ese acuerdo. Yo no soy parte de ese acuerdo, voto en contra, señor presidente. Gracias. Gracias, señor senador Navarro. Bien, ofrezco la palabra, senador Lagos Weber. Muchas gracias, señor presidente. En el caso del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, son de las escasas oportunidades en que toda la institucionalidad política a pleno, Ejecutivo y Parlamento, toma parte, y los 3 poderes del Estado: Corte Suprema, Presidente de la República y el Senado. La Corte Suprema propone una quina de 5 nombres. El Presidente de la República, por si antes sí, define cuál de esos nombres le parece el más adecuado en una decisión 100% política. Le quiere poner política con mayúscula, con minúscula, política, y ese nombre es presentado al Senado, en el cual, producto de la Constitución que tenemos, requiere la aprobación de 2/3. Esto es, en el caso del Senado actual, 29 votos favorables, 29 votos efectivos. Digo esta introducción porque cuando escucho a mis colegas y a muchos de ustedes en una decisión compleja, digo compleja porque hubo un acuerdo en un minuto acá. Y es compleja porque siento que buena parte de los argumentos a favor del nombramiento de Ángela Vivanco, respecto a los cuales están todos de acuerdo que no tiene reparo académico, reparo profesional, etcétera, señalan de lo que no se trata nuestra democracia es de tener una única visión representada en la Corte. Creo que por su intermedio el senador Huachumilla fue muy elocuente en esto, lo mismo creo por su intermedio el senador Kast en esto, de hablar de diversidad, distintos puntos de vista representados. No puedo estar más de acuerdo. Y la que garantiza eso son las exigencias de los 2/3. Los 2/3 es lo que garantiza, comillas, que tiene que haber algún grado de entendimiento en un sistema democrático como el nuestro, con un sistema político como el nuestro, en que hay bancadas distintas. Pues bien, lo que yo tomé la palabra porque siento que si usted está de acuerdo que tiene que haber diversidad, no puede sino darle el apoyo al nombramiento del presidente de la República. Y yo discrepo de aquello. El rol nuestro acá no es un rol técnico. No es saber si es que la persona ha tenido una impecable trayectoria profesional o en el caso de los ministros que vienen de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, si han tenido una estupenda conducta propia de un juez. ¿Por qué razón la Constitución le pide al Senado, que es eminentemente político, que se pronuncie? Y aquí una salvedad, no importa quién, para que después nos retruque, se dio a entender incluso de que no teníamos que caer en los vicios del pasado, que en dictadura se nombraban los jueces a dedo. Le quiero hacer un alcance a esa persona, ese senador, que estuvo a punto de cumplir altas funciones, que todos los que están acá fuimos elegidos por la ciudadanía. Y yo hablo por aquellos que me dieron el respaldo. Y siento, y creo que tengo el derecho de discrepar, de contar en la Corte Suprema
con una persona que nada le invalida como ciudadana, que nada desmerece lo que ella pueda pensar. Pero lo que yo siento y cada uno de nosotros tiene que hacer es velar porque la Corte Suprema esté representada en la diversidad de Chile dentro de ciertos parámetros. Hace poco aquí discutimos aborto en 3 causales, objeción de conciencia institucional, la píldora del día después, y sobre todas esas tuvo una visión distinta a la que yo profeso. Porque yo no le doy el respaldo, ¿significa que yo estoy cercenando Chile? Se a mí me eligieron para representar esos valores. Entonces, la decisión que tomamos acá de aprobar o rechazar no quita nada, lo hace ni más ni menos demócrata. Lo representa en sus valores y en la manera de ver. Por último, se dice que se quiere superar la lógica del binominal. Me parece fantástico. Ojalá podamos hacerlo, pero todavía estamos en el binominal. Salvo por un senador acá, somos todos binominales al final del día, más o menos, ¿ya? De sectores me refiero, no el sistema electoral propiamente tal. ¿Pero qué significa eso? Que efectivamente había que ponerse de acuerdo con los 2/3, con 2 sectores, en que los nombramientos van a venir y uno dice, tratemos entonces de ponernos de acuerdo. Y yo no tengo problema en los acuerdos. Yo he probado todos los ministros que me han propuesto, salvo uno, la señora Chevesich, que vota en contra. Pero todo demás llegó a acuerdo. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Que es el contexto. Y eso es lo que yo siento que a veces no hemos perdido, me incluyo. Llegar a un acuerdo sobre determinados nombres tiene que ser en el contexto que vivimos. Y yo siento que a veces hay que hacer sintonía también con lo que estamos viviendo y haciendo y votando acá. Votamos recientemente por aborto en 3 causales, que costó muchísimo. Me parece que nombrar a una persona de la Suprema que tiene una mirada distinta, no negativa respecto de eso, no es lo que a mí me interpreta. Todos aquellos que votaron en contra de aborto en 3 causales tienen todo el derecho y tal vez está la obligación, tal vez moral, presidente, de darle su respaldo. Entonces, mi intervención es lo siguiente, en resumen. Aquí cada uno ciertamente asume esa responsabilidad, pero no me parece que reducir el tema a que aquel que no apoya el nombre de Ángela Vivanco está cercenando la diversidad en Chile, no me parece. Entre otras cosas, porque a todos acá nos eligieron de la misma forma y representamos igual a la ciudadanía. Y en consecuencia yo aquí tengo que representar valores en cada votación, en todas. Eso es lo que yo hago. Entonces siento que llevar el tema ahí no es sano. Y sí, hubo un acuerdo. Y ese acuerdo era para respetarlo. Pero desde el minuto que un partido y una bancada quebró ese acuerdo, ahora de esta votación, ese acuerdo se cayó. Y se cayó para todos. No se cayó se cayó para todos. Porque si esa decisión se hubiera tomado días antes, no habría habido un acuerdo en primer lugar. Por eso es que tomo la palabra para explicar ese tema. Y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades sobre lo que ocurrió acá con ese acuerdo fallido. Si ese acuerdo se hubiera comunicado antes, que no... Esto es importante. Si ese acuerdo se comunica antes, yo le aseguro que parte importante de los que estamos de este lado del Senado no habríamos sumado al acuerdo. Porque la idea era que sumáramos como totalidad. De minuto que ese acuerdo no se va a honrar, ese acuerdo se cayó. Y eso no es responsabilidad de los que votamos ahora, es responsabilidad de los que decidieron echar un pie atrás en el acuerdo. Me abstengo, señor presidente. Le agradezco, senador Lagos Weber. Le ofrezco la palabra a la senadora Adriana Muñoz. Gracias, presidente. Muy breve para fundamentar mi voto en contra de la designación de la señora Vivanco como ministra de la Corte Suprema. Es complejo pronunciarse en contra de una mujer cuando hemos luchado por construir y abrir espacio para que más mujeres estemos en los cargos de decisión. Sin embargo, planteé desde el inicio a mi bancada que no iba a concurrir al acuerdo, dado que identifico en la señora Vivanco una persona que ha actuado gravitantemente todos estos años en contra de la agenda de género, en contra de la agenda de igualdad de género que ha costado tanto desarrollar al movimiento de mujeres. Es por eso yo reconozco a una persona valiosa, de conocimiento, que por cierto tiene una capacidad profesional a toda prueba. Sin embargo, como mujer no identifico en ella una persona que pueda colaborar para seguir avanzando en más derechos y construir más igualdad para las mujeres. Se opuso a la píldora del día después, a la igualdad de hijos ante la ley, a la ley de divorcio, alegó contra el aborto en 3 causales. Y esa es, señor presidente, las razones por las cuales yo no me identifico en este nombramiento. He dicho. Gracias, senadora Muñoz. Le ofrezco la palabra al senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero hacer
tres comentarios que me parecen propios del debate que ha habido, que ha sido un debate, siento, importante. La primera reflexión tiene que ver con lo que planteó inicialmente el senador Buenchumilla, a quien yo honestamente y por su intermedio lo felicito por la claridad para exponer la razón de fondo que estamos discutiendo. Es establecido un sistema en donde se requieren 2/3 en la última etapa de formación para la elección de un miembro de la Corte Suprema. Y sin que ni un sector político tenga esos 2/3, ¿cómo se hace para que eso sea posible? Eso es lo que nos plantea, con una lógica pura, el inicio de esta discusión. Y ese es el tema de fondo. Y la única actitud que corresponde, por tanto, es hacer el esfuerzo máximo posible por tratar de ir generando esa diversidad en la visión que la sociedad pueda tener respecto a los problemas actuales a través de la elección de las personas lo más sabiamente posible. Si alguien espera que todos los que uno va eligiendo, y yo represento un sector político y que no tengo los 2/3, si yo espero que todos sean y que piensen igual que yo, hay una mala noticia. Va a ser imposible que se genere una Corte Suprema. Y una peor noticia, que este es un sistema que ha sido, a mi juicio, razonable y respecto al cual se está recurriendo en muchas otras organizaciones para dar un sentido de estabilidad y de transversalidad a las elecciones públicas. Entonces, alguien me puede decir, hagamos catapultar el sistema. Yo quiero una reflexión. No es lo sano. Lo sano, lo razonable es entender de que hay un tipo de cargo que va a requerir de acuerdo máximo y respecto al cual hay que tener la madurez y la entrega suficiente para que eso sea posible. Y eso es lo que estamos intentando. No estamos intentando decir si la persona A o B, porque vendrá otro nombramiento, va a pensar exactamente igual a lo que yo pienso, porque con eso estamos haciendo destruir el sistema institucional que se ha intentado. En segundo lugar, presidente, también hay un tema, el tema de los acuerdos. Esto es un tema bien complejo, difícil, no es el momento para quizás profundizarlo. Pero cuando uno llega a un acuerdo es para cumplirlo. Entonces, si alguien dice, mire, es que como el otro no cumplió, yo tengo la duda también si me asume, la única reflexión es cómo se hace para adelante si no. Si yo voy a estar hasta el último minuto pensando, si uno de los que se involucra, uno no lo hace, que significa que nadie más va a asumirlo, es una reflexión que yo creo que hay que hacérsela arriba de la mesa y de alguna manera llamar también a la mayor responsabilidad respecto a lo que esto significa en un sistema político chileno. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de las cosas más complejas. Y ahí, ya cuando deja de valer lo que uno se compromete, pues entonces que es difícil poder pensar en cómo se sigue construyendo las cosas hacia adelante. Y tercero, aunque sea muy breve, yo valoro que el Gobierno, a través del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, haya buscado primero una mujer. Aquí se habla mucho de la necesidad de incorporar más a las mujeres en el ámbito público y en la edad de toma de decisiones. Creo que es un valor, bueno, hay una mujer y parece que para algunos eso mismo que se reclama en muchos ámbitos, en el momento justo parece que importa menos. Yo valoro antes y después que sea una mujer. Pero además de los temas en que puede aportar en la perspectiva de la Corte Suprema, ¿dónde se ha especializado la profesora Vivanco? En bioética, en los derechos del niño, en la nueva ley de prensa, en todo lo que significa proteger la honra y la privacidad de las personas, el nuevo escenario de la televisión digital, los derechos sociales, económicos y culturales en la perspectiva del sistema de salud en Chile, la muerte y el bien morir, la discapacidad y las políticas públicas en Chile, la donación y el trasplante de órganos. Digo esto para también colocar en perspectiva que a mí me parece muy bien que nosotros estemos eligiendo personas que sepan mucho de temas de la modernidad, de los temas que nos van a tocar resolver, que se haya especializado justamente en esos conocimientos que son fundamentales para buenas sentencias, que es lo que uno le pide a la Corte Suprema. Entonces, más allá de los temas políticos, creo que es el escenario de valorar que estemos en condición, ojalá se ocurra, de una persona que tiene un profundo y amplio carácter y conocimiento de los temas que tienen con el futuro. Por eso votamos a favor y hacemos un último llamado a que esto sea lo más amplio posible. He dicho, presidente.
Gracias, senador Coloma. Bien, ¿algún otro senador quiere hablar? Han hablado 20 senadores. Bien, ¿han votado todos los señoras y señores senadores? Resultado de la votación. Resultado de la votación por el nombramiento en la Corte Suprema de la señora Vivanco: 30 votos a favor, 8 votos en contra, 2 abstenciones, ningún pareo. Queda aprobada la señora Vivanco, Ángela Vivanco, como ministra de la excelentísima Corte Suprema. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta e inmediatamente reanudamos con la próxima.